Un detective sigue una pista insólita y peligrosa. La gente quiere respuestas y antes o después yo obtengo esas respuestas. Pero los sospechosos desaparecen y las pistas no sirven. Nunca había visto tantas idas y venidas rebuscadas como en este caso. Es sorprendente. Homicidio y misterio en Devil's Courthouse. Hace 22 años que soy detective privado y durante este tiempo he trabajado en un montón de casos. Nunca había tenido un caso que se pareciera a este. La policía acudió a un accidente de tráfico rutinario. Sin embargo, el accidente se convirtió en algo para lo que no estaban preparados. Devil's Courthouse es un conocido tramo de la autovía 215 que atraviesa la Cordillera Azul en Carolina del Norte. Todo este tramo está lleno de curvas y es traicionero. No es una autovía ancha para nada. A menudo tenemos accidentes en esta pista. Por eso, cuando recibimos la llamada de alerta, nadie pensó nada extraño. Sospechamos que sería otro accidente de tráfico. El 23 de agosto de 1995, unos conductores se cruzaron con una furgoneta que se había salido de la calzada y había chocado con unos árboles. Nos apeamos para acercarnos a la furgoneta. La puerta estaba abierta y yo no me asomé, pero León sí, y me dijo que había un hombre. Pensó que era un hombre porque la furgoneta había volcado. Y logró entrar y lo tocó y exclamó que estaba frío y muerto. Mientras los agentes precintan el lugar, Craigman baja a investigar. Dentro de la furgoneta encuentra el cuerpo de una mujer. Su documentación la identifica como la mujer de 45 años, Wendy Kratzer, de Florida. Cuando extrajimos el cuerpo, sus heridas no se correspondían con las de un accidente de tráfico, porque presentaba varias laceraciones, cortes sobre la cabeza, demasiados cortes para que los hubiera causado una caída de la furgoneta por el terraplén. Registrando la zona del accidente en busca de más pruebas, los investigadores descubren que no hay marcas de frenazo en el punto donde el vehículo salió de la calzada y que el cambio de marchas está en punto muerto. Además, junto al vehículo, Craigman descubre un bloque y supone que puedan haberlo usado para presionar el acelerador de la furgoneta. La escena del accidente se convierte en una escena del crimen. La furgoneta está a nombre del marido de Wendy Kratzer, Ed Kratzer. La policía se pone en contacto con él para darle la noticia. Caí de rodillas al suelo y grité: Dios mío. Antes de saberlo estaba tan feliz porque venía de camino a casa a recogerme. Y yo había venido hasta aquí para estar con ella 6 u 8 semanas. Los dos solos. Ed cuenta que él y Wendy tienen una casa a menos de una hora del lugar de la colisión y que Wendy ha pasado allí el verano. Los investigadores creen que Wendy ha sido asesinada. ¿Pero dónde? Se dirigen a la residencia de verano de los Kratzer en busca de pistas. Cuando llegan a la escena, los agentes registran la propiedad. Pronto se dan cuenta de que sea lo que fuera que le había sucedido a Wendy Kratzer, empezó allí. El enorme charco de sangre del porche nos confirmó que se trataba de un caso de homicidio. Al parecer, Wendy fue asesinada en la casa y luego conducida hasta Devil's Courthouse. ¿Pero cuál era el motivo? La búsqueda en la casa no les aporta resultados. Luego, en el exterior, entre los matorrales, encuentran un gran trozo de hormigón manchado de sangre. Craigman lo manda al laboratorio y convoca a una brigada de investigación criminal. Mientras, los investigadores en Florida examinan a la víctima. Wendy lleva casada con Ed desde los 19 años. Vivían en Bradenton, Florida, y tenían 2 hijos. Un hijo y una hija llamada Georgiana. Tenía un gran corazón.
Hacía lo que fuera por los demás. Siempre animaba a quienes estábamos a su alrededor. Siempre. Era muy feliz, alegre. Era admirable. En circunstancias como estas, el marido es en un alto porcentaje de los casos el agresor. Por eso teníamos razones para pensar que Ed Crutcher estaba implicado. Ed Crutcher era culpable y había ordenado asesinar a su esposa. O bien era inocente, o estaba diciendo la verdad cuando decía no tener nada que ver. Pero las cosas no son tan fáciles de resolver. La investigación sobre Crutcher pronto desvelará a Chuck Chambers una historia donde nada parece lo que se esperaba. El día después de encontrar la furgoneta de Wendy Crutcher accidentada en Devil's Courthouse, la policía investiga quién deseaba su muerte y por qué. El accidente era una mala tapadera de un homicidio. Circulaban rumores de que Wendy y Ed atravesaban una crisis matrimonial y era obvio que se trataba de una acción doméstica y no profesional. La Oficina de Investigación de Carolina del Norte empieza a buscar pistas. Encontraron sangre en el interior del vehículo. También había cabellos y fibras que extrajeron del interior y se examinó en busca de huellas dactilares latentes. Pero no hay nada que conduzca a los investigadores hasta el asesino. El médico forense confirma que Wendy fue asesinada con el fragmento de hormigón hallado cerca del porche. Los cortes en las manos indican que intentó defenderse de los golpes letales. Los investigadores escudriñan la residencia vacacional de los Crutcher en busca de más pistas, pero no recuperan ninguna clase de huellas ni fibras relevantes. Entonces, centran su atención en su único sospechoso, Ed Crutcher. Pero la oficina del sheriff descubre pronto que Ed tiene una coartada irrefutable. Mi padre, mi hermano y yo estábamos aquí. Mi padre había sufrido un ataque cardíaco. Por eso estábamos todos aquí y mi madre allí. Unas semanas antes del asesinato de Wendy, Ed sufrió un infarto leve. En el momento del asesinato, se estaba recuperando en su casa de Florida. Sin tener más sospechosos, la investigación por homicidio se estanca. Cuando nos enteramos de que Ed había sufrido del corazón y que había estado ingresado en el hospital y luego en su casa, y supimos que no había abandonado el estado de Florida, la resolución del caso empezó a complicarse un poco. La comunidad estaba un poco inquieta. Las autoridades, todos estábamos inquietos. No sabíamos quién lo había hecho. Y no sabe si hay un asesino suelto, si es un vecino de la zona que vive allí. Las personas, por supuesto, se pusieron en guardia y empezaron a cerrar las puertas con llave. Las semanas pasan a ser meses. Parece que el caso quedará sin resolver. Yo era como un zombie. Tenía ojeras negras de la depresión. Como ya he dicho, perdí muchísimos kilos. Los primeros 3 meses no me levantaba de la silla. Ni siquiera iba a trabajar. Iba hasta el buzón, compraba comida y la preparaba para mis hijos. Yo apenas probaba bocado. Transcurre un año y luego otro. El caso sigue sin novedades. La familia Crutcher parecía derrumbarse. Mi padre y yo nos peleábamos mucho. Competíamos por demostrar quién la amaba más. Así es como actuaba. Yo, en cambio, necesitaba a mi madre. Desesperado por dar con el asesino, Ed contrata los servicios del mejor detective privado de Sarasota, Chuck Chambers. Miré detrás de la máscara para ver lo que había debajo y aprendí una cosa. No importa quién eres o lo que has hecho, la gente quiere respuestas y antes o después obtengo esas respuestas. Había pasado tanto tiempo desde la muerte de mi esposa, sin tener noticias sobre la investigación, ni pistas, ni nada, que me pasaba noches en vela pensando en su muerte y en todo, porque no lo habían resuelto. Y la única vía que se me ocurrió para descubrir algo fue contratar a un investigador privado. Para Chambers, es el tipo de caso con el que sueña desde hace años. Estaba emocionado porque suponía un reto. Después de 20 años en este oficio, resolviendo casos de accidentes y persiguiendo a maridos, es un automatismo.
Así que cuando te dan un caso de asesinato, se te presenta un desafío. Sabes que la policía no ha logrado resolverlo y que ahora una persona acude a ti y debes estar a la altura del encargo. Este tipo de retos son los que me gustan. Ahora, casi 2 años después del asesinato, Chambers se dirige a Carolina del Norte a reabrir una investigación que se ha clasificado sin resolver. 2 años después del asesinato de Wendy Cratchit, su marido Ed contrata al detective privado Chuck Chambers para que encuentre al asesino de su esposa. No eres la maquinaria multimillonaria del departamento del sheriff con todos los laboratorios y expertos en balística y microscopios. Eres un hombre. Revisarás un caso que ha pasado por manos de expertos, gente con 20 años de experiencia, múltiples licenciaturas y formación, y vas a intentar detectar lo que no vieron. Y para hacerlo, me pongo detrás de aquel volante, me pongo dentro de la mente de aquella persona y me pongo en el asiento del conductor, como lo estaba él. Conduciremos por la misma carretera, conduciremos por el mismo carril e intentaremos pensar cómo él lo hizo. Y si podemos, si lo hacemos bien, y lo hacemos las veces suficientes, hay posibilidades de que nos topemos con una prueba que pueda ser importante en este caso. Jack sigue la ruta del asesino desde la casa de verano de los Cratchit hasta Devil's Courthouse. Me invade el pánico. La adrenalina va a 1000. El corazón me late con fuerza. Tengo que quitarme ropa. Probablemente tengo sangre en la camisa. Puede que esté conduciendo a 50, 60 kilómetros hora, arrojando cosas por la ventana. Podrían estar por allí entre los matorrales o haber volado en cualquier dirección. Mientras Chambers se aproxima a Devil's Courthouse, el tiempo se vuelve gris, como en la noche del asesinato. Aquí es donde abandoné la furgoneta. El asesino la puso en la furgoneta y la hizo rodar por el terraplén. La gravedad hizo el resto. Si el asesino hubiera conseguido empujar la furgoneta con más fuerza, digamos que hubiera dado marcha atrás, puesto un ladrillo en el pedal del acelerador y la hubiera dejado para que se estampara en el acantilado, no hubieran encontrado esa furgoneta durante muchísimo tiempo. Aparte de ser un lugar espeluznante, no encuentro más pistas. Chuck se va de Devil's Courthouse con las manos vacías. Es hora de visitar la verdadera escena del crimen, ver qué encontrar. Los investigadores sospechan que Wendy fue atacada en el porche de su casa. Chambers peina la propiedad en busca de pistas que hayan pasado por alto. Aún se podían ver las impresiones de lo que llaman lift tape, con lo que se intenta encontrar huellas latentes. Han pasado 2 años desde el asesinato y el polvo de aquella huella dactilar sigue allí. Chambers empieza a recomponer lo que pudo pasar aquella noche. Wendy se resistió mucho por sobrevivir, y no creo que el asesino esperara esa reacción. Los asesinos planean que la víctima se desmoronará. Wendy perdió su vida, y ahora el asesino está desesperado por llevarla a Devil's Courthouse. Al seguir buscando alrededor del porche, Chambers encuentra una colilla de cigarrillo. No era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Sabía que Wendy no fumaba, y no se mencionaba en el informe de la policía. Así que aquella colilla era importante. A continuación, Chuck visita a los vecinos de Wendy Cratchit. A la gente le gusta su privacidad. Las casas vecinas están lejos, pero puede que alguien viera o escuchara algo. Buscaba algo que hubiera pasado por alto en la investigación policial. La parte de atrás de la casa de los Cratchit es visible desde casa de John Gusterson, en la cima de la colina. Gusterson recuerda que su última esposa vio algo la noche del asesinato. A Wendy no le gustaba que fumaran en la casa. Y la gente que iba a verla fumaba fuera.
Y mi mujer había visto a alguien fumando fuera. La información del vecino era muy útil. Alguien estuvo en el porche de atrás de Wendy fumando la noche del asesinato. Aquella persona, quien fuera, bien sabe algo acerca del asesinato o es el asesino. Chambers pregunta a otro vecino, Jim Boyett. Boyett recuerda que poco antes de su muerte, Wendy se quejó de sus invitados. Dijo que les conocía, pero que no le gustaban y que les tenía un poco de miedo. Habían estado allí una vez y tenía miedo de dejarles a solas porque curiosearían todo mientras trabajaba. Es una pista que los investigadores no han tenido en cuenta. En esos momentos teníamos algo, una misteriosa pareja. Nadie los había mencionado antes. ¿Quién era aquella pareja y por qué nadie había hablado de ellos? ¿Y por qué no dijeron nada después del asesinato? Sabía que me llevarían hasta el asesino de Wendy. Necesitaba averiguar quiénes eran. Comprobé todas las agencias de alquiler de coches de la zona. Finalmente en Avis tuve suerte. El empleado recordaba a la pareja. Descubrimos que eran Tom y Luann Harrison. Había desenmascarado a la misteriosa pareja. Lo que me chocó fue la dirección. Avenida 34, East Bradenton, Florida. Tom y Luann vivían al otro lado de la calle de Ed y Wendy. Los Harrison, que dirigían un centro de rehabilitación, además de vecinos, eran amigos de los Cratchit. Mi madre y mi padre solían salir con Tom y Luana. Iban juntos a excursiones de una noche o al casino. Realizaban diferentes actividades aquí y allí durante los fines de semana. A veces salían a cenar o hacían algo juntos los sábados por la noche. Los cuatro solían salir juntos. ¿Por qué nadie había investigado aquella pista? Los vecinos podían tener información muy valiosa. Podría ser algo que Wendy dijo, algo que los vecinos habían visto. Con frecuencia las personas tenemos información almacenada en la memoria sin saberlo. Llamé a Ed para contárselo. Le dije que Wendy tenía invitados constantemente, que había oído cómo les invitaba a ir en verano mientras estuviera allí. Chuck también averigua que Tom Harrison fuma. Su marca, Parliament. Me imaginaba a Tom allí el día antes del asesinato de Wendy. No sabía lo que aquello significaba, pero sabía una cosa, que tenía que hablar con los Harrison. Pero justo cuando el detective está a punto de acercarse a una nueva pista prometedora, la investigación da un giro alarmante. Dos años después de la muerte de Wendy Cratchit, el detective privado Chuck Chambers ha identificado a un sospechoso, Tom Harrison, una de las últimas personas en verla con vida. Regresé a Florida con grandes planes y muchas expectativas, pero me llevé la sorpresa del siglo. Mi reunión con los Harrison no tendría lugar. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda al leer una noticia del Sarasota Herald Tribune. Hallado barco en llamas para adentro, cuerpo desaparecido. Se trata de Tom Harrison y es declarado muerto aquel mismo día. Es curioso, muy curioso, demasiado curioso para ser una coincidencia. Le cuento a Cratchit que Harrison es mi sospechoso número uno y lo siguiente que sé es que Harrison ha muerto. Y en esos momentos me pregunto, ¿me ha contratado Cratchit para que encuentre a la persona que mató a su mujer y él puede haberla matado? ¿Acaso Cratchit ha tramado un plan para acabar con Harrison? Es una situación que Chuck ya ha vivido en otra ocasión. Revivirlo fue como una pesadilla. Un año antes estuve buscando a la madre de 4 hijos. Su exmarido me contrató para encontrarla. Estaba reclamando la custodia sobre sus hijos. Lo conseguí, la encontré. Luego el exmarido mandó a un mercenario para que la matara. Me hicieron cómplice de un asesinato y juré que no volvería a pasarme. Chuck se presenta en casa de Cratchit en Bradenton. ¿Con quién y dónde me había metido? Había llegado el momento de analizar quiénes eran los jugadores en aquella partida. A veces no conoces a las personas que viven en la casa de al lado.
Chambers revisa el pasado de Tom Harrison y descubre todos sus antecedentes. Tom Harrison había sido arrestado por tráfico de estupefacientes. En la cárcel intentó asesinar a un recluso, cometió extorsión y soborno. ¿Qué narices estaba haciendo Ed Kratzer con ese criminal? Más tarde, Chambers investiga a fondo la relación entre Ed y Wendy. Mi madre siempre le tenía miedo. Era muy controlador. Y en ese momento de la relación, no es que fuera de dominio público, pero tenían problemas. Yo sabía que ella estaba leyendo libros sobre el hecho de separarse, aunque nunca había hablado con un abogado. Era solo un pensamiento. Chambers tiene que preguntarse si Ed pudo pagar a Harrison para que matara a su mujer. Me dejó helado que un hombre que estuviera implicado en una conspiración por un caso de asesinato contratara a un detective y le diera rienda suelta y le dejara libre en el caso diciéndole: vamos, resuélvelo. Pensé, ¿qué me he perdido? Si eres el asesino, sin importar lo que te lleve a cometer tal atrocidad, ¿en qué estás pensando? Chuck acude al cuerpo especial de Tampa Arson. Estudiando detenidamente la embarcación quemada, encuentran algo sospechoso. El examen y la interpretación de los patrones del incendio en el barco, en particular la zona de la cabina, indicaban que el fuego se había originado allí. En el suelo había unas marcas de forma irregular que se correspondían al vertido de un líquido inflamable. Alguien había prendido fuego intencionadamente, pero no hallaron restos humanos. Y ningún cuerpo fue arrastrado hasta la costa. Solo cabía una conclusión. Tom Harrison había fingido su muerte y había desaparecido. El principal sospechoso en el homicidio de Wendy Kratzer andaba suelto. Varias agencias del orden público iniciaron la caza y captura de Tom Harrison en Carolina del Norte, Florida, Georgia y Nueva Jersey. Todos colaboramos en su búsqueda. Pero el exconvicto sabe cómo desaparecer. Tom Harrison era capaz. Tom Harrison era peligroso, la peor clase de persona con la que pudieras juntarte. Hay que cubrirse las espaldas constantemente. A menos que los investigadores localicen al fugitivo, el asesinato de Wendy Kratzer seguirá sin resolverse. La investigación del detective privado Chuck Chambers da con un sospechoso principal en la muerte de Wendy Kratzer. Ahora los agentes de la ley de 4 estados buscan al delincuente convicto, Tom Harrison. Desde su desaparición ha estado oculto en el norte de Florida. En enero de 1998 visita por última vez su casa en Bradenton antes de planear coger la carretera para siempre. Llegué a casa y le expliqué a Luana que sabía que era solamente una cuestión de tiempo. Vámonos, mudémonos. Se fugó con su esposa conduciendo por la interestatal. Me estaba alejando y uno de esos hijos de puta que había visto allí en el campo con sus gafas y su vieja camioneta Ford se nos puso detrás. Y los agentes del Departamento de Policía de Florida le detuvieron de camino al norte y lo arrestaron por prender fuego a su embarcación y fingir su propia muerte. El arresto de Harrison supone un gran avance, pero será imposible probar que está involucrado en el asesinato de Wendy Kratzer, a menos que Craigman consiga que hable. Cuando tratas con novatos, a menudo hablan, confiesan enseguida, están muertos de miedo. Pero cuando se trata de gente como Tom Harrison, con una trayectoria delictiva, está acostumbrado al sistema, conoce el terreno, sabe a lo que se enfrenta. Sabía que se podía enfrentar a la pena de muerte en Carolina del Norte, así que sería duro lograr que confesara. Y con pruebas circunstanciales, se dio cuenta de que tendríamos que probar el caso para inculparlo, y no estaba dispuesto a ceder en absoluto. Cuando Harrison se dio cuenta de que Chuck Chambers podía situarle en Carolina del Norte en el momento del asesinato, supo que debía actuar rápidamente. Sabía que estaban cerca de la verdad. Y me imaginé que pensaban que estábamos allí cuando aquello sucedió. Y pensé que cogiendo el barco
quemándolo y tirándolo a la deriva, la cosa se frenaría. Harrison nunca supo que Chuck Chambers iba pisándole los talones. Chuck descubre un antiguo informe policial en el que Harrison acusa a un hombre llamado Todd Borror de robo. Investigando más, Chuck averigua que Todd Borror desapareció justo 2 semanas antes de la muerte de Wendy Kratzer. Desde aquel robo no se ha vuelto a ver a Todd Borror. Se lo ha tragado la tierra. Por eso me puse en contacto con la madre de Todd para preguntarle si desde aquel incidente había visto a su hijo. Y me respondió, no, me temo lo peor. Cuenta a Chuck que su hijo había estado en prisión y lo habían visto viviendo en el centro de rehabilitación de Bradenton. El centro que dirigía Tom Harrison. Llamó, creo que una noche, y comentó que tendría que marcharse de casa de Tom Harrison, con quien estaba trabajando, porque habían salido juntos en barca y había tormenta o algo así, y que Tom había demostrado una conducta algo maníaca y le había entrado miedo y que iba a irse de aquel lugar. Aquella fue la última vez que hablé con él. La última. De pronto, Tom Harrison es el principal sospechoso de 2 asesinatos. Recibimos información sobre el posible homicidio de Todd Borror. Y entonces es cuando empezamos a registrar la propiedad donde vivía Harrison para ver si encontrábamos pruebas físicas que vincularan a Harrison con Borror. Unidades del CSI registran la propiedad de Tom Harrison. En el patio de atrás, al fondo de un estanque, descubren el cuerpo desmembrado de un hombre. Es Todd Borror. Robó a la persona equivocada. Eso es todo. Se llevó su merecido. Mi propio hijo es yonki. Si alguien se lo llevara, le aplastara los sesos o lo matara, lo decapitara o le prendiera fuego o lo que fuera, eso le pasaría por jugar con drogas y convertirse en un adicto. Te lo mereces todo. ¿Qué le pasó? Sí. Supongo que iría al infierno. Sí, pero ¿cómo murió? Bruscamente, supongo. Verás, ese caso no se planteó, amigo mío. Y creo que me metería en un asunto del que no deberíamos estar hablando. ¿Lo entienden? Todo lo que sé es que me dijeron que probablemente lo había asesinado en la casa. Luego se llevó el cuerpo y lo arrojó en el arroyo Bullfrog o algo parecido. Pero nunca me lo dijeron, solo me contaron que estaba desmembrado. Desde entonces hasta hoy, aún no han acusado a Tom Harrison por la muerte de Todd Borror. Suponemos lo que sucedió, pero no podemos discutirlo abiertamente ahora mismo porque no es una investigación en curso. Tom Harrison está implicado ahora en un segundo homicidio, aunque no dice ni una palabra, y no hay pruebas suficientes en ninguno de los casos para condenarlo. Chambers sospecha que Ed Kratzer podría ser el eslabón perdido. Tenían a Tom, pero no confesaba. Y yo estaba convencido de que Ed Kratzer, el hombre que me había contratado, estaba detrás de la trama. No me pareció un conflicto de intereses porque después de todo, Ed Kratzer me había contratado para encontrar al asesino de su esposa y eso era lo que pretendía hacer. Pero tengo que admitir que fue un momento de perplejidad, sentado allí mirando las 2 salidas posibles, la lealtad frente a la misión o la misión frente a la lealtad. ¿Qué debía hacer? Tenía que escoger y pensé que aquella era la opción correcta. Chuck decide asumir un riesgo y mentir a su propio cliente. Le comenté, han arrestado a Tom Harrison y añadí, evidentemente lo ha confesado todo, pero dije, Tom Harrison se salvará. Conozco a este hombre. Vendería a su familia para salvarse. Y continué. Cualquiera que esté implicado en este caso se hundirá con su barco. Chuck ha tendido la trampa y Ed muerde el anzuelo. ¿Pero es responsable de la muerte de su esposa? ¿O era un peón en el plan ideado por Harrison? 2 años después del homicidio de Wendy Kratzer,
Los investigadores sospechan que su marido, Ed, contrató a su vecino, Tom Harrison, para matarla. Pero no disponen de pruebas físicas y Harrison no hablará. Es el caso de asesinato más extraño que he visto en esta zona. Y sin duda es el más extraño sobre el que he leído. Porque lees acerca de otros casos en otras zonas si formas parte de la ley. Y nunca había visto tantas idas y venidas rebuscadas como en este caso. Es sorprendente. El único modo de resolver el asesinato es que Ed Crutcher se entregue. El detective privado Chuck Chambers le ha hecho creer que Harrison ha confesado. La mentira merece la pena. Cuando los detectives interrogan a Ed, admite que hablaron de deshacerse de Wendy. Sobre la primera semana de agosto, mantuvo una conversación más directa con el señor Harrison. Mencionó que tal vez podría ayudarme con mi problema. Bien, ¿es así como lo formuló? Sí, solucionar mi problema. ¿Solucionar su problema? Sí. ¿Qué entendió cuando le oyó decir aquello? Bueno, pues... Lo cierto es que pensé que podría hacerle algo a Wendy si se prestaba. A Edward logramos sonsacarle para que confesara. A diferencia de Tom, que era una tumba. Recuerde que Tom es un delincuente profesional y ha hablado con la policía 1.000.000 de veces. Y sabe qué hacer para no delatarse. Ed Crutcher admitió tramar el asesinato de su esposa e implicó a Tom Harrison como el asesino. En vez de ir a juicio, donde se enfrentaría a una pena de muerte, se declara culpable y es sentenciado a 11 años de cárcel. La confesión de Crutcher permite condenar a Tom Harrison por asesinato en segundo grado. Harrison está cumpliendo actualmente 30 años. Finalmente, el misterio del asesinato de Wendy Crutcher parece haberse resuelto. Tenía la conciencia tranquila porque Chuck cumplió el plan. Me contrató para resolver el objetivo. Me contrató para descubrir quién había matado a su esposa y al hacerlo tienes que emplear las técnicas que funcionen para intentar resolverlo. Y una de esas técnicas empezó a señalar a Ed. Y una vez señalado a Ed, había que hacer lo que haría cualquier investigador que se precie: completar la misión. El caso se cierra oficialmente, pero 5 años más tarde, Chuck sigue dudando sobre la implicación de Ed en el asesinato. Su ex cliente sostiene que fue forzado a admitir su culpabilidad. Todo el mundo con quien hablaba me decía, acepta esta declaración. Porque ninguno de ellos quería que terminara en el corredor de la muerte. Siempre repetía, irás al corredor de la muerte, irás al corredor de la muerte. Quería saber cómo se sentía Ed. Quería saber lo que aquel hombre tenía dentro. Todas aquellas preguntas que me remordían por dentro todos esos años. Y tenía una teoría. Y tenía la teoría de que quizás Ed se había visto atrapado en aquello. Siempre pensé que Ed Crutcher era culpable y, de hecho, había ordenado matar a su mujer. O bien era inocente, o estaba diciendo la verdad cuando afirmaba no tener nada que ver con el asunto. Pero había una tercera posibilidad. Ed podía ser culpable, pero no de intento de asesinato, sino de sentirse culpable. Creo que tal vez Ed sí que era culpable de haberse dejado manipular por un maquinador y un hombre que era un excelente oportunista. 5 años después del asesinato, el detective privado está decidido a descubrir si Ed planeó el asesinato o fue un mero peón del plan de Tom Harrison. Hola Ed, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegro de verte. Ha pasado tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Eres el primero que viene a verme desde que me arrestaron. A ver si lo entiendo de una vez. Sacó el tema de que si robaban a Wendy alguna vez, yo tendría la coartada perfecta. Y yo le respondí, me voy preocupado cada vez que me marcho y por eso la llamo cada día. ¿Le hizo alguna pregunta sobre la póliza de seguro que tenía? Sí, me preguntó de cuánto era. Y le contesté que lo mismo que yo tenía, $100.000. Entonces, ¿tendría sentido afirmar que un año antes ya sabía que ella tenía una póliza de vida de $100.000? Sí, igual que yo. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabían que Ed Crutcher había intentado convencer a gente para que mataran a Wendy.
Y en mi opinión, estaba loco. Era un hijo de puta. Y solo un tonto se avendría a aquello. Tom tomó cartas en el asunto sabiendo muchas cosas de mis padres y era un lunático que pensó que podría sacar dinero y decidió intervenir por su cuenta e hizo lo que hizo. Creo que mi padre no fue a ver a Tom para decirle ve a matar a Wendy. Sé que no lo hizo. Cabía la posibilidad de que Tom se hubiera acercado a Ed después de todo el lloriqueo de Ed. Es una zorra, me está engañando, tengo que hacer algo, no lo soporto. Sí, era una posibilidad que Tom lo hubiera ideado todo. ¿Sabes qué? Tú tienes una póliza de $100.000, te está engañando. Yo me encargaré de todo. Si Ed está diciendo la verdad, Harrison le arrastró hacia su plan solo después de haber asesinado a Wendy. Harrison ingenia un plan. Iré hasta la casa, mataré a Wendy Kratzer, volveré aquí y me enfrentaré a Ed y le diré, Ed, ¿dónde están los 100.000? He hecho lo que me pediste. Y si dices algo, estás metido como yo, porque les diré que tú me mandaste hacerlo. Eso es lo que creo que Thomas Harrison tenía en mente. Ed sospecha que Harrison tenía otro motivo para deshacerse de Wendy. ¿Quieres saber por qué asesinó a Wendy? Sí. En mi opinión, Tom fue allí 2 semanas antes de matarla para saber lo que Wendy había contado sobre la muerte de aquel otro joven. La muerte de Borror. Los asesinatos de Todd Borror y Wendy Kratzer acontecieron con pocas semanas de distancia, pero la policía jamás investigó una posible conexión. A Tom Harrison le ha sido diagnosticado un cáncer terminal. Por eso, esconda los secretos que esconda, probablemente se los lleve a la tumba, incluido lo que sucedió en el asesinato de Devil's Courthouse. No viviré para salir de aquí. Lo saben, y por eso Florida no ha ejecutado una orden de detención, porque les han informado. El médico les ha notificado que no viviré lo suficiente para salir de aquí. Y es verdad. Es verdad. ¿Y qué coño? Vives rápido, intensamente, y mueres joven. Yo tampoco moriré siendo tan joven. Mi único sueño, mi única súplica es que no sea mañana. En cuanto a Ed Kratzer, aún espera ser exonerado algún día, pero no todos pueden olvidar y perdonar. Es lo que me pone más furiosa de mi padre, porque no estoy enfadada con él, puesto que sé que no fue responsable de la muerte de mi madre, pero sí que lo es, por darle la idea a aquel tío. Y si hubiese dicho algo, mi madre seguiría con vida. La postura de Georgiana es tranquilizadora porque ella conoce a Ed Kratzer mejor que nadie en el mundo. Ed Kratzer no contrató a Tom Harrison para que matara a su esposa. Ed Kratzer solo fue culpable de hablar con el hombre equivocado en el momento equivocado.